¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes en esta mesa de análisis y de debate, que a veces se da, a veces no se da, pero que finalmente le ofrecemos la información para que usted tome de ella lo importante y tome una mejor decisión. Tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis con Eduardo Torreblanca, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías. Un gusto, compañeros. Buenas tardes, noches. Buenas tardes a todos. Gracias, Paco. Hay mucho que platicar y evidentemente lo que se destapó jueves en la noche y que ha generado mucho ruido a lo largo de los últimos días es este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los servidores de la Defensa Nacional, y estamos hablando de una suerte de riesgo para la seguridad nacional. No quisiera yo ir en contra del presidente. Dice, no, hombre, no pasa nada. Todo el mundo sabía, era información pública. Pues hay cosas que, déjeme decirle, muchos no sabíamos. Y yo creo que un porcentaje muy amplio de los mexicanos sigue sin saber. Y estamos hablando de 6 terabytes de información que apenas ha salido una mini muestra de lo que este grupo de los guacamayas logró obtener de estos servidores de la Defensa Nacional. ¿Cómo evaluar, cómo ver esta situación del hackeo en los tiempos que estamos viviendo, con una situación crítica con el ejército mexicano, con una situación crítica económica, ¿sí? ¿Cómo ver todo esto en el camino de la elección para el 2023 y, bueno, por supuesto, para el 2024? Arrancamos contigo, Raúl. Gracias, Paco. Hola, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? Delicado. Es sin duda un tema delicado lo que ha venido sucediendo. No solamente porque, se ha dado a conocer, entre otras cosas, la salud del presidente, que nos había dicho que andaba muy bien de salud y que, de alguna forma, me parece que esa no es la parte sustancial, aunque tiene su importancia, desde luego, la salud del presidente, y seguramente Víctor, ya, mira, lo estoy viendo, ya tiene ganas de debatir sobre el tema de la salud del presidente, pero para mi gusto, me parece que es lo menos el tema de la salud del presidente. Me parece que lo más grave dentro de todo esto es que se vulneró la seguridad de la dependencia más importante que este gobierno hoy tiene, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y déjame decirte, además, que de acuerdo con ingenieros de informática especializados en seguridad, me dicen que realmente no se trató de un hackeo, ¿sí? Que más bien se abrió una puerta. Alguien dejó abierta una puerta para poder entrar directamente, no se sabe si intencionalmente o no, pero me parece que la vulnerabilidad de los servidores sí es un asunto muy delicado. ¿Qué tanta información valiosa, qué tanta información hay? Seguramente mucha, Paco, pero me parece que el tema más importante es que se vulneró algo que además la Auditoría Superior de la Federación les había advertido, que estaba vulnerable la ciberseguridad de los servidores, pero nadie oye, nadie escucha, a pesar de que se hablan 2 horas diarias, nadie escucha lo que realmente pasa en el país. Un comentario. Sí, y se alertó desde hace más de 2 años por parte de la misma Secretaría de Defensa Nacional, y habla también de esto que hemos tocado a lo largo de ya de varios meses, el tema de la austeridad y de una austeridad mal entendida. Eduardo. Bueno, ya ese asunto que yo recuerde, compañeros, en el 2019 se comenzó a hablar de que para cumplir con la austeridad republicana se iban a evitar algunos contratos con empresas que daban la seguridad a los servidores del sector público. ¿Se acuerdan ustedes que incluso decían que para qué, y que no estaban renovando las licencias y que no para ahorrar, etcétera, etcétera? Que alguien apuntó de que, oye, eso es muy delicado. Y mira, ¿dónde va a pegar? Precisamente dejan aparentemente una puerta abierta, y aún así yo creo que, porque ese es entendible que alguien pueda dejar abierta una puerta, pero aún así hay softwares que te dicen, ahí hay una puerta que está abierta, que no se ha usado, y se cierra en automático. Lo hacen los bancos, bueno, lo hace tu automóvil, ¿no? Tú te vas, no pones el seguro del automóvil y en X tiempo, ¡pum!,
en automático el automóvil pone el seguro. ¿Tú vas a creer que no hay de ese tipo de seguridades en el ejército? O sea, por favor, lo puedo entender, no sé, de otras instituciones que son menos relevantes, pero en el ejército mexicano, y me da mucha tristeza porque este gobierno que ha traído y sonado al ejército, lo ha llevado por todos lados, acaba vulnerándolo de una manera muy importante, porque no es solamente esto, hay otros más, y sobre todo que entre lo poco que se sabe está, por ejemplo, el asunto de los abusos sexuales en el ejército, que no ha de ser el único ejército donde se dan esos casos, pero eso no justifica que uno lo permita o que uno pretenda que en el ejército mexicano va a haber licencia para que acosen a las personas del sexo femenino que son acusadas por la jerarquía del ejército mexicano. O sea, eso habla muy mal de una institución como el ejército mexicano. Digo, ¿cuánto más vamos a vulnerar al ejército mexicano? Digo, de verdad, atraviesa por mal momento el ejército en el país. El peor momento, tal vez humillado, desprestigiado, con una enorme carga de poder. Ojo con eso, una enorme carga de poder. Y me llama la atención lo que dijo Raúl, lo que has dicho tú, Eduardo, en el entorno de que es una puerta que dejaron abierta. Ojo, porque si bien nos preocupa que alguien se meta, pues si alguien dejó la puerta abierta, remarca aún más las confrontaciones, las divisiones que hay al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas. Nos preocupa eso. Y yo, a ver, te pregunto, mi querido Víctor Hugo, dice el presidente, el que nada debe, nada teme. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda. ¿Con eso basta? El presidente le apuesta mucho a su fortaleza, que equivale a su honestidad y a su supuesta transparencia y al respaldo que tiene por parte del pueblo mexicano, que ya sabemos que es alto. En cierto sentido, ha demostrado en muchos de los tropiezos que ha tenido que está bastante bien blindado, porque a pesar de saberse los escándalos familiares, los escándalos de tipo político que ha tenido, que los ha tenido, finalmente hay que reconocer que no le ha hecho mucha mella, al menos en lo que a credibilidad se refiere. Sí le ha generado una andanada de críticas de quienes más o menos se enteran, se informan y tratan de formar opinión pública en este país. Yo quisiera hacer 2 a 3 aclaraciones. Una, rápidamente. No creo que esté el ejército atravesando por su peor momento. A pesar de que es cierto, en muchos sentidos ha sido sobajado y maltratado, el ejército hoy más que nunca goza de una gran credibilidad entre la población. Segundo, estamos a días, tal vez, de que el ejército mexicano tenga mucho más poder del que ya ha ido logrando en los últimos años. Digamos, si tomamos en cuenta que apenas en el siglo XX el ejército mexicano jugó un papel muy discreto, muy modesto, pues a lo que tiene ahora es un crecimiento impresionante. Yo creo que estamos ante una fortaleza, un poder dentro del poder que está puesto para ser pues ejercido si nos descuidamos como opinión pública y como ciudadanos. Perdón, Víctor. Sí. ¿A qué te refieres de que está a unos días de tener más poder? En el sentido de que se está discutiendo en este momento si se le va a extender su periodo de acción dentro de las calles a través de la Guardia Nacional, y si la Guardia Nacional pasa a formar parte, como se tiene previsto, de las propias Fuerzas Armadas, que ya prácticamente, digamos, es un hecho, pues estaremos ante un poder aún más fortalecido, eso ni duda cabe. Ahora, si tú me apuras un poquito, yo casi me atrevería a decir que sí se va a lograr esto, sí. Aunque sé que ahí hemos tenido nuestros roces, he tenido mis roces con ustedes, porque creo que fui el único que dijo que sí se iba a aprobar. Recuerdo que en un programa ustedes me dijeron que no, que definitivamente no se iba a aprobar. No, todavía no se aprueba. No, se alargó, que es otra cosa, todavía está el juego. Vamos a ver dentro de una semana y media volvemos a platicar. Pero no, bueno, como venía. Entonces, no como en cuanto al ejército. Bueno, claro, ese es el segundo tiempo, De acuerdo. Pero ahora, ¿sabes cuál es para terminar mi comentario en relación a este tema del hackeo? Creo que si hay una palabra que pudiese resumir todo este asunto sería incertidumbre.
la incertidumbre ante la que queda el ejército mexicano, porque es tanta la información divulgada que no sabemos cómo se vaya a utilizar, ni quién la vaya a utilizar y en qué momento la vaya a utilizar. Entonces aquí sí podríamos encontrarnos ante verdaderas sorpresas que podrían irse dando a conocer a lo largo de los próximos 2 años, que por cierto son años electorales, y ustedes saben cómo es eso de la filtración de información, que no solo se trata seguramente de militares, sino también de destacados políticos. Ahora, esto que mencionas, y se los pregunto a los tres, estamos hablando de qué tanto daño le puede hacer el presidente, que si lo que ha pasado no le ha hecho mella, que su popularidad sigue marcándose, pero lo que va a pasar en los próximos 2 años con estos 6 terabytes de información que, como bien dices, Víctor Hugo, va a ir fluyendo gotita a gotita de manera permanente, mellando la administración del presidente López Obrador. Me preocupa más qué tanto va a pegarle al país como tal esta serie de informaciones secretas, confidenciales, que seguramente no tenían por qué conocerse, que son parte fundamental de la seguridad nacional. ¿Cómo nos va a pegar, Raúl? A ver, sí hay que siempre más o menos tratar de dimensionar esto. Igual que tú, pienso que el presidente puede no pasarle y no afectarle, pero sí hay cosas que al país seguramente le pueden afectar. Déjame nada más poner un poco de contexto sobre los 6 terabytes, que significa más o menos la información que cada uno de nosotros tenemos en un celular, 92 celulares. Es el equivalente a 6 terabytes. Un celular como el tuyo, como el mío, tiene 64 más o menos gigabytes, que son lo que tiene normalmente un celular. Y bueno, estamos hablando de eso, 64 gigas un celular, estamos hablando que 92 celulares tendrían el equivalente de esto. A ver, mira, híjole, esta pregunta que haces es, ¿qué le puede afectar? Si no le afectó al presidente el tema de su hijo con la Casa Gris, si no le afectó con los sobres que recibían sus hermanos que quedaron grabados, sí, yo veo muy difícil que una cosa, o sea, ¿qué más puede haber para que le pegue al presidente? Creo que lo único que puede ir mermando esto es la falta de resultados en los diferentes programas, pero aún así, con los resultados, la gente lo va a justificar. Es como el tema de si estaba enfermo, mira, hasta arriesga la vida el presidente por los mexicanos. Sí, entonces dice, todo de alguna forma se encuentra una narrativa que a fin de cuentas le beneficie. Pero sí creo como tú que los documentos que podemos ver, y ya empezamos a ver algo con el tema de las violaciones al interior del ejército mexicano, los abusos sí, que sexuales, seguramente han de ser varias de acuerdo a lo que se ha publicado. Eso me parece que puede ser muy delicado, Paco. Y eso merma a la institución, no al presidente, pero sí merma a la institución, que hoy está expuesta por todos lados, sí, por todas las responsabilidades que se le están dando. Lo que yo preguntaría es si va a mermar la relación del jefe supremo de las Fuerzas Armadas con el cuerpo del ejército mexicano. O sea, no es hacia afuera, el ejército hacia afuera o el presidente hacia afuera, sino cómo va esto a afectar la relación entre las fuerzas del ejército mexicano, las fuerzas de grupos de parte del ejército, pues, con respecto al presidente de la República. Digo, yo en lo personal sé que hay un grupo, no sé qué tan pequeño, no sé hasta dónde sea cierto, que está, pues, digamos, un poco molesto porque no se les ha dejado actuar correctamente como marcan los cánones profesionales de un ejército, y ha desgastado la figura del ejército, que va a repartir abrazos a los cuerpos de delincuencia organizada, y eso genera pues un distanciamiento natural, supongo, no sé qué tan pasajero pueda ser, entre el presidente y el cuerpo del ejército como una unidad. Sí, se afectó en este entorno de lo que estás mencionando, Eduardo, se afectó hace una semana, un par de semanas, se afectó el señalamiento e incluso la expedición de órdenes de aprehensión contra militares por el tema Ayotzinapa, que finalmente, por lo que ustedes quieran y manden, se bajaron 16 de 21,
pues llama la atención si no va a afectar esto que gota a gota va fluyendo. Sí, por ahora, supuesto. lo que mencionaba Raúl, esta exhibición de abusos sexuales por mandos militares a sus subalternos, así lo revela esta investigación, este hackeo de Guacamaya, evidenciado por el periódico El País, y también evidencia y pone en riesgo la relación sociedad, por supuesto. cuando marca que colectivos feministas son señalados como grupos subversivos. ¿En dónde quedó entonces aquella situación de apoyo a las víctimas? Víctor. Sí, eso demuestra mucho la tensión que pueda haber, que nosotros la desconocemos. Hay que recordar que finalmente el presidente pues, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, podríamos decir que es el jefe de jefes, pero también es cierto que forma parte de lo que es la estructura civil de un gobierno, y que también es cierto que le hemos apostado mucho a un ejército mexicano que ciertamente ha demostrado una lealtad a través de los años hacia los civiles, pero que tú nunca sabes en qué momento se pueda romper y bajo qué condiciones. Hay historias por ahí que mencionan que durante el 68 y durante el periodo de Díaz Ordaz hubo momentos de quiebre tremendos en las que incluso el ejército estuvo tentado a dar un golpe de Estado en este país. Dicen, cuentan las leyendas urbanas. Pero lo cierto es que no sabes en qué momento puedas perder, porque finalmente es una relación de poder a poder. Y hoy por hoy el ejército tiene un poder inconmensurable. Tan es así que Ayotzinapa, para mi gusto, no ha avanzado precisamente por la influencia de los militares, como tú bien lo señalabas hace un momento. Y por el otro lado, pues me queda claro que también el presidente sabe que tiene que guardar ciertas distancias y cierta relación con algo que no es un asunto menor. El ejército siempre será el ejército, por su organización, por su capacidad, por su influencia, y hoy más que nunca por el poder que tiene. Finalmente yo sí soy de la idea de que sí va a lastimar al ejército y al país principalmente. Sí, claro, por supuesto. Claro, ¿cuánto tiempo costó para lavarle el rostro al ejército mexicano y de pasar del 68 a un ejército que la gente le aplaudía cuando llegaba a un lugar de desastre y sabían que era totalmente confiable, abrirle la casa, nuestra casa, a algún miembro del ejército, ¿no? ¿No? Para que ahora pase esto, a ver, déjale a tu hija, ¿no? A un miembro del ejército. No, pues ahí ya no. No, pues ya no. Vente, hijita, no va a ser el diablo, ¿no? O sea, digo, un asunto que es un daño, indudablemente, es un daño que se hace a la institución, indudablemente. ¿Estaremos hablando de esto por más días o se va a ir diluyendo, Raúl? Mira, en este país tenemos que acostumbrarnos a que las cosas van pasando tan rápido que van quedando en el olvido, ¿sí? Y hablo de tragedias, y hablo de nombramientos, y hablo de cambios. Ahorita vamos a seguir hablando del tema del ejército, porque lo que se está en estos momentos discutiendo ya en la Cámara de Senadores es prolongar la estancia del ejército en fuerzas de seguridad hasta el 2028. Es un tema que ya hemos traído en la agenda y que todo parece indicar que pueda haber un cambio en la agenda de los senadores, que tuvieron que retirar la propuesta porque no les daban los votos. Pero han pasado días. Hoy mismo el secretario de Gobernación se ha reunido con el presidente del Senado, ha habido coqueteos con otros senadores y bueno, finalmente la discusión de todos los días y la justificación que da el presidente, a mí me parece que el tema de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, sí, ante la circunstancia que tenemos, no es necesaria, es indispensable, sí, pero al mismo tiempo lo que no se ha hecho, y esa es una responsabilidad de la autoridad, es haber habilitado, preparado a las policías municipales, a las policías estatales, a una, como sucedió en su momento, una policía civil, una guardia civil, como era la Guardia Nacional en su origen, y que finalmente no ha pasado, ¿no? Y todo parece indicar que vamos a ir hacia este tema para seguir utilizando las Fuerzas Armadas en estas actividades de seguridad sin preparar paralelamente algo más, ¿no?
No, bueno, imaginemos 2024, o si es el caso el 2028, ¿qué estaremos haciendo? ¿De qué estaremos hablando en términos de seguridad, de estrategia, cuando se termine tentativamente esta permanencia de los soldados en las calles, de la Guardia Nacional encargada de la seguridad? ¿De qué vamos a estar hablando cuando no se apoya a las policías locales, no hay presupuesto, no hay estrategia? ¿De qué vamos a estar, a qué nos vamos a estar refiriendo? Y déjenme regresar un poco al principio, cuando hablábamos del tema de la austeridad malentendida, ¿sí? Hoy llevamos, si no mal recuerdo, ya son 3 helicópteros que han caído, uno de ellos específicamente por falta de gasolina. Cuando, pues, ¿cuándo te lo vas a pensar? Eso. Es absurdo. Es absurdo. Entonces, a este ejército, a estas Fuerzas Armadas debilitadas en esta parte económica, ¿le vamos a encargar la seguridad del país? Víctor. Bueno, en teoría se supone que lo que vamos a ver en los siguientes, si se aprueba todo esto y marcha tal como el presidente quiere, una subespecialización. Empezaremos a ver soldados, si tú lo quieres ver así, o policías soldados o soldados policías que van a ir logrando especializaciones en diversas áreas de la vida pública y que se va a dar un proceso de transformación y de modificación hasta casi acercarse a lo que se conoce como el policía de cercanía o los policías locales. Vamos a tener policías especializados en riñas de colonias o soldados policías especializados en controlar manifestaciones de revoltosos, no sé, pero sí se habla de una subespecialización por parte del ejército en ese sentido. La pregunta es cuánto tardará y qué tanto se podrá hacer, porque finalmente está claro que hay el gran punto de divorcio en esto es que la mayoría de nosotros consideramos que es urgente capacitar a las policías locales y de paso involucrar a gobernadores y alcaldes. Por supuesto. Pero también está claro que la visión va por el otro lado de decir, prefiero tener militares altamente especializados y que se vuelvan policías locales. Pues bueno, es una apuesta de la cual no tengo la respuesta final. Pero, Paco, a ver, espérame, sentido. Víctor, ¿a poco te cuestan lo mismo? Déjame hablarlo así. ¿Te cuesta lo mismo un policía municipal que un guardia nacional? No puede ser que te cuesten lo mismo. Ni de chiste. No, hay una serie de problemas. Mira, por ejemplo, algo que dicen que qué tan ventajoso es tener un policía o una persona que haga seguridad y que sea oriundo cercano a la comunidad. Hay quien dice, eso ayuda mucho porque conoce los problemas, pero también hay quien dice lo contrario y dice, no, se vuelve más vulnerable porque tiene a su familia ahí y se vuelve un sujeto de agresión y de ataque, lo que no ocurre con un policía militar, entre comillas, que de alguna manera pues está rotando, está flotando y puede ayudar a cochar. Para mí la clave está en la combinación y creo que Raúl va en esa línea también, ¿no? Una justa proporción entre una fuerza que ayuda, que es la militar y respalda las acciones de los civiles o de la policía civil, y una fuerza civil lo suficientemente capacitada para entender a su sociedad, pero respaldada con una fuerza militar que le permita responder a casos donde no se puede, como es el crimen organizado o el narcotráfico. Raúl. ¿Qué era la propuesta que justificaba? Era la propuesta que justificaba la creación de la Guardia Nacional 2019. Esa era exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Pues que se sigue haciendo exactamente lo mismo. Se sigue utilizando al ejército, a las Fuerzas Armadas. A ver, todas, o no sé si todas, pero muchas de las policías municipales del país tienen como mando a un militar en retiro. Ahorita sí. Muchas. Y los resultados siguen siendo exactamente los mismos. No hay resultados, no es un factor que si un elemento del ejército en retiro dirige una policía municipal, que ha sido el caso de muchos municipios del país, no significa que de alguna forma las cosas vayan a mejorar. Entonces, sí, me parece que estamos en ese atorón en donde hay que dar el paso para ir preparando una, no sé, gendarmería, Guardia Nacional, llámale como quieras, Policía Nacional, pero que de alguna forma tenga desde luego un sentido civil. Oye, Mientras tanto, que el Ejército y la Guardia Nacional estén, y ya lo estaremos comentando más adelante. Simplemente hoy decía en la mañana, y en eso tiene razón el presidente, los gobernadores le piden más ejército, más Guardia Nacional, más marinos.
Pues porque nadie puede con ellos. Y me lavo las manos, con los ¿no? narcos. Me lavo las manos como siempre lo han hecho. A ver, en ese entorno, y por lo que acabas de decir, Raúl, me llama la atención y los pregunto a los tres. ¿Nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con las secretarías de seguridad pública estatales prácticamente en todo el país? La última, la de Quintana Roo, ¿sí? En la que los mandos son militares. La de Quintana Roo, hace 5 o 6 días había nombrado a Manelich Castilla, quien fue de los jefes de la Policía Federal, ¿sí? Y la verdad, a mí en lo personal me sorprendió y dije, ¿cómo? Manelich Castilla ahí, qué bueno. Bueno, pues duró 5 días, lo quitaron y pusieron a un militar, a un, si no mal recuerdo, de la Secretaría de Marina. Y así hay en todo el país. ¿Hacia dónde se encamina esta situación? Víctor. Hay que recordar, y me vino a mente el modelo Coahuila, el modelo Coahuila, y eso lo narra el exgobernador Rubén Moreira en su libro, un libro que escribe sobre precisamente cómo enfrentó el tema de la seguridad. Y en una primera etapa en Coahuila se tomó esa decisión de darle a los mandos, a militares retirados, las diferentes posiciones en los diferentes municipios de Coahuila para que se hicieran frente. Estuvieron coordinados por una periodista y se hizo un experimento muy interesante, muy bien pagados, con muy buenas prestaciones, con toda la capacitación, y sin embargo el modelo fracasó. ¿Por qué fracasó el modelo? Porque comenzaron los problemas precisamente entre los entendimientos de una formación militar, de estos militares retirados, con lo que era, pues digamos, la fuerza de los policías que no se cambió, o sea, de los policías que eran normalmente policías no civiles, y eso generó un problema de comunicación, de problemas de entendimiento, no acataban la disciplina y finalmente el modelo terminó tronando. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo pienso que finalmente esa experiencia va a servir mucho, porque es cierto, el primer paso es poner militares a dirigir los cuerpos policíacos, pero el segundo paso va a tener que ser, ya sea soldados o ya sea policías locales, profesionalizarlos en toda la extensión de la palabra. Estaba yo viendo el caso de Mérida. Oye, es envidiable, a más no poder, buenos sueldos, prestaciones, tienen derecho a entrar a la universidad los muchachos, hijos de los policías, derecho a casa, seguro de vida. Hombre, caray, eso es lo que deberíamos de estandarizar y hacer en todo el país, y vas a ver cómo tendríamos resultados. Es mi opinión, claro. Totalmente de acuerdo, Lalo. Bueno, mira, ojalá ese tipo de experiencias sirvan para cambiar el modelo, porque yo supongo que gana la idea de que el ejército puede dirigir esos mandos en todo el país bajo el supuesto de que es incorruptible un miembro del ejército, de la Marina o del ejército. Pero ¿qué va a pasar cuando se den cuenta que no es incorruptible y de que no hay presupuesto que alcance para capacitar correctamente a los cuerpos policíacos, como lo ha hecho Yucatán o lo ha hecho Mérida, ¿no? Entonces nos vamos a acordar de Guerrero, donde todo mundo sabe dónde están y a quiénes pertenecen los plantíos de cultivos non santos, que dijo el presidente que iban a ser cambiados a plantíos de maíz, que vendría bien en esta época de tanta escasez de maíz y de encarecida de la tortilla. Pero el asunto es muy complejo, porque ponemos en riesgo una institución como el Ejército Mexicano, le ponemos a que se ponga las manos en el fuego a ver hasta dónde aguanta las tentaciones. Creo que el asunto es muy delicado, sigue siendo el más delicado en el país. El más delicado. Raúl, para cerrar. El tema de la corrupción no es una condición de instituciones, es una condición del hombre, ¿sí? Y ahí está, en generales, ¿te acuerdas de Jesús Gutiérrez Rebollo? ¿Sí? Generalazo, encargado de la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico, ¿sí? ¿Y qué resultó? Pues resultó aliado y protector de grupos criminales. Entonces, sí, me parece que no es el que sean del ejército, no es que sean incorruptibles, ¿sí? La línea de mando muchas veces ayuda o no. Sí, porque eso también podemos ver. Si el que tiene la mayor jerarquía es corrupto,
pues se va haciendo una cadena también de corruptelas. Entonces, me parece complicado, difícil en ese sentido, pero sí me parece que ahí están los ejemplos que sí se puede, sí han funcionado bien. El caso Torreón en su momento fue ejemplo, lo que está haciendo Yucatán hoy es un ejemplo, y Yucatán y otras entidades, claro, a lo mejor no tienen esa gran actividad que tienen muchas entidades como Guanajuato, como Jalisco, que de alguna forma en medio se vuelve muy apetecible para la delincuencia por las diferentes actividades que tiene. Pero bueno, ya veremos qué estará sucediendo en este sentido. La Ciudad de México, Paco. La misma Ciudad de México es un ejemplo. Sí, ahí por lo menos ha habido intentos y se ve la respuesta que hay de parte de la autoridad local, con sus asegúnes, ¿verdad? Sí, pero como en todo hay un seguimiento. Mencionaban el tema de Yucatán. El secretario de Seguridad Pública en Yucatán tiene casi 18 años al frente de la corporación. Hay un seguimiento, ¿sí? Pese al cambio de gobernadores, incluso de gobernadores de diferentes partidos. Bueno, ahí sigue él. Paco, lo mismo pasaba con Guanajuato. Con Tiene Guanajuato. toda la vida y ve los resultados. Híjole, ahí no sé si es totalmente de acuerdo, pero bueno, es un buen ejemplo, sin duda, Víctor, sin duda, un buen ejemplo. Vamos a hacer una breve pausa, no acabamos todavía con este tema de la inseguridad en el país, regresamos. Ya estamos de regreso para opinar y estamos ya barajando este tema importante. No hemos dejado de hablar del tema de inseguridad, lo vamos a hacer todavía más adelante. Ya tocamos el tema del hackeo y la importancia que tiene. Otro tema que hoy marca pauta, aunque ya venimos arrastrando desde poquito antes de mayo, o un muchito antes de mayo, la situación de inflación complicada en el país. Ha sido un año muy complicado, estamos sobre 8.7% de inflación. Y uno diría, bueno, pues a mí 8.7 o 10 me da igual. No, véanlo en sus bolsillos, en su cartera, en la forma en que puede comprar. Y ahí se van a dar cuenta claramente cuánto les cuesta las cosas que regularmente usted compra y que ahora se han ido por las nubes. Bueno, hoy el presidente finalmente, tal y como lo había anunciado, dio a conocer un nuevo pacto contra la inflación y la carestía que ya me hacía un comentario Eduardo Torreblanca. ¿Cuál es el comentario, para empezar? El comentario es que a mí se me hace que desde el principio se les fue el nombre, porque inflación y carestía pues son sinónimos, ¿no? Finalmente. Y yo no sé, con que lo hubieran puesto en contra de la inflación bastaba, ¿no? Basta y sobra, o la carestía le quitas la inflación. Pero bueno, poner los dos se me hace que es una redundancia. Que habla mal de que hay que magnificar el tema. Del padre que lo engendró. 24 productos, nuevamente un acuerdo con empresarios, con productores. El anterior, que fue en mayo, para muchos es o ha sido un fracaso. ¿Qué lo hace diferente? Inicio contigo, Eduardo, que tú eres el experto en estos temas. Muchas gracias. Yo creo que es un PASIC reloaded, dirían los norteamericanos, recargado. Yo creo que es una versión segunda de apoyo al primer esfuerzo. Yo creo que hay lo más destacable de este reforzamiento del PASIC es que están los empresarios trabajando al lado del gobierno federal, tratando de procurar que al menos una canasta mínima básica no solamente no aumente de precio, sino que de aquí a finales del mes de febrero del año entrante reduzca su precio de inmediato, pues se procura, y después lo mantenga hasta febrero del 2023. Bueno, eso yo creo que eso es lo más destacado, el hecho que hay un poder de convocatoria y hay capacidad de coordinar esfuerzos para que se den ese tipo de políticas que tienden a evitar que la inflación merme la capacidad adquisitiva de una canasta básica para las familias. A mí me parece que es lo más destacable. Lo más destacable. Yo dudo que vayan a tener resultados, Paco. A ver, dudas de que haya resultados. Yo les voy a preguntar, inicio contigo, Raúl, ¿fue un fracaso el primer PASIC?
el primer pacto. A ver, te voy a leer algunos datos del monitoreo que hicimos aquí en Jalisco de estos 24 productos que lo tomamos de la tienda de autoservicio que se encuentra aquí a un lado de las instalaciones de Mega Noticias, ¿sí? Por ejemplo, si te voy a dar algunos datos de algunos productos que tuvieron cambios importantes en su precio. El frijol peruano en mayo estaba en 53.90, ¿sí? En octubre está en 56.50, es decir, 2 pesos con 60 centavos más. Te doy otro que también me parece importante, arroz. Estaba en 34.50, en octubre está en 39, un aumento de 4.50 que es un 13%. Pero hay otros productos como la leche, por ejemplo, de 3 litros, que bueno, son casi 3 litros, que estaba en mayo en 35.40 y hoy está en 57 pesos, un incremento del 61%, 21 pesos con 60 centavos. A ver, estos son de los 24 productos, hay 11 que tuvieron incremento en su precio. Pero estos incrementos que te estoy diciendo, entonces, pues no sé, yo lo pongo a consideración de ustedes. Si esos son los aumentos que hubo, y mencioné solamente 4 o 5 productos con los incrementos fuertes, pues no te puedo decir que fue un éxito, ¿sí? Mira, la tortilla, por ejemplo, que es uno de los productos que también estaban aquí siendo monitoreados. Déjame ver, zanahoria, chuleta de puerco, manzana, jalapeño, cebolla blanca, limón, jitomate, bistec, azúcar moreno, sardina, lata, tortilla. En mayo 17.50. Hoy está en 17 pesos. Es decir, bajó 50 centavos en las tiendas de autoservicio. Vale la pena mencionar que la tortilla, Paco, en tiendas de autoservicio lo utilizan como un gancho para que la gente vaya a comprar tortilla y entres por otros productos. No es el caso de las tortillerías. Este caso es de una tienda de autoservicio, de la que empieza con S, termina con A, y que, bueno, de alguna forma son precios que se utilizan de esta forma, ¿no? Empezando justamente por eso que mencionas, el pacto, el acuerdo que se firmó en mayo, que se firma hoy, es un acuerdo entre grandes empresas de autoservicio y productores de cierto nivel. De básicos. De básicos, sí, pero la gran mayoría... Sí, la de las tienditas, las de los mercados, pues ahí es otro cantar. No, pues sí. Mira, tú dices, ha tenido parecería que la respuesta de Raúl muy completa, con los datos en la mano, apunta a decir que fue un fracaso. Y les va a parecer curioso que yo defienda la política del PASIC. O sea, pudo avanzar lo que podía haber avanzado, porque no está en las manos del gobierno mexicano ni de sus ahora aliados estratégicos en esta encomienda en específico, el controlar los procesos que ocasionan la presión inflacionaria en México, en Turquía, en Alemania, en China, en Australia, en Estados Unidos. O sea, pero el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo que apunta hacia los 400,000 millones de pesos en sacrificio fiscal del IEPS en gasolinas y combustibles. O sea, y si hubiera dejado un poco laxo ese terreno, tendríamos una inflación mucho más extensa. El problema es que los factores fundamentales que están generando las presiones no son responsabilidad de la República o están en la responsabilidad de la República Mexicana, están fuera de las fronteras. Y en ese sentido, lo que tú hagas aquí adentro poco puede influir en los elementos que conforman la presión que nosotros tenemos que importar. Por eso, en esta segunda recargada que tiene el PASIC, hay una serie de cuestiones desregulatorias que seguramente pidieron los empresarios para decir, bueno, no, pues entonces quítame esta y esta y esta y estas para que yo pueda importar rápido y barato. Quítame estas, o sea, si no vas a ayudar, compadre, no estorbes. Aranceles y requisitos de importación. Exactamente. Ahí está, entonces, eso te estorba, lo quitamos de aquí a mientras tanto, para ver si alivia. Eso como quiera, mira, lo de la gasolina me parece que, bueno, nos deja respirar finalmente. Este tema de las importaciones, bueno, dejará respirar a todo mundo, empezando por el que importa, ¿no? Lo que me preocupa, y ahí me gustaría escuchar el comentario tanto de Víctor como de Raúl, es el tema de estas licencias
que exime a los empresarios de trámites o permisos universales. Sí, a ver, yo ahí tengo mis dudas sobre el tema, por ejemplo, sanitario. ¿Quién va a cuidar que lo que yo compre o lo que yo venda, valga el término, esté dentro de las normas sanitarias que fortalezcan y que cuiden a los mexicanos, Raúl? En teoría no vas a abusar. Nunca hay de más. Raúl. A ver, gracias. Sí, es un tema de preocupación. Nosotros platicando con agroproductores aquí en Jalisco, tú sabes que Jalisco es el primer lugar en productor de carne, por ejemplo, somos el primer productor de huevo, de pollo, ¿sí? Y ellos, en el caso concretamente de la carne de cerdo, nos decían que todo el problema que se viene arrastrando es porque los insumos que ellos utilizan, sí, de alguna forma, pues son de importación. Si esos productos de importación de los insumos se le pueden abaratar, seguramente eso impactará directamente en el precio. Agroproductores, por ejemplo, del maíz blanco, que Jalisco es uno de los más importantes a nivel nacional, maíz blanco para consumo humano. Si también, y de muchos granos, el tema de los fertilizantes es un tema que tenían que estar importándolos con un alto precio. Entonces, eso sí que puede impactar directamente para que los precios de alguna forma puedan disminuir. Pero ahora, no sé, la verdad es que el mercado internacional se rige por eso, por un mercado abierto, por un mercado que obedece a la oferta y la demanda. Entonces, claro, no sé hasta dónde, si está abierto y no le quitas los impuestos de importación, realmente si vas a conseguir mejores precios. Y lo que tú dices, Paco, el tema de sanidad. Sí, a ver, todos sabemos que la COFEPRIS a veces se ha pasado de dura para garantizar que medicamentos, que vacunas, sí, lleguen en buenas condiciones. Y igual debe pasar con los alimentos. Si la COFEPRIS es un freno, sí, a mí me hubiera gustado más bien escuchar que la COFEPRIS y la Canesica o la Canacica, no sé cómo se llame, este organismo, agilicen más que eximir de permisos para esto, porque ¿quién va a controlar la calidad de estos productos que se puedan importar? Yo creo que ahí quizás el secretario de Hacienda, con la idea de agilizar y de no poner peros, pero me parece que sí puede ser un riesgo el que se le quite y se le otorgue esta licencia universal. Claro. Y le agrego un tema más a Víctor en este mismo entorno. Preocupación por un lado el tema sanitario y por el otro lado el tratado comercial. ¿Qué dice el tratado comercial en este sentido? No, bueno, se marcan reglas muy claras y reglas de operación que sean parejas para todos. No sé hasta qué punto se puede eximir todos estos controles que habla el gobierno, pero sí coincido con ustedes y también comparto la preocupación de que se deje al libre albedrío de muchas de las empresas llevar a cabo las verificaciones necesarias para jalar estos productos y el ser más laxos en las licencias únicas estas para eximirlos de trámites y permisos, todo con el afán de reducir costos regulatorios y logísticos. Sí, es un riesgo como todo, ¿no? Porque no sabes en qué momento pues la voracidad, la ambición empiece a afectar pues la calidad y que te digan, oye, pues ahí están ese lote de huevos que puede estar infectado o ese maíz, pásalo y hazte tonto porque finalmente podemos hacerlo, ¿no? Siempre va a ser un riesgo y creo que ahí, pues bueno, es la herramienta que tiene el gobierno para poder en cierto modo tratar de convencer a los empresarios que, ojo, no son 24 productos, básicamente estableció una relación con los responsables de 7 de los 24 grandes productos de la canasta básica, que si mal no tengo el dato son el cerdo, el pollo, res, tiene que ver con la tortilla, el papel higiénico y un más o dos más que se me van, pero no son los 24 productos. Y por otro lado, y el otro dato que les quería decir, al final de cuentas estamos pagando la factura de 40 años de olvido en el campo. Esa es la realidad. De ser autosuficientes, dejamos de ser autosuficientes y sí coincido con Lalo en lo que dice. De nada sirven estos esfuerzos cuando la mayor parte de esos productos se traen del extranjero y estaba aquí, mira este dato que tengo. Se traen del extranjero y obviamente obedece a presiones
que no están marcadas por los empresarios mexicanos o que puedan ellos regular, porque son precios impuestos desde fuera. El año pasado, en el 2022, en materia de importación, gastamos en maíz, trigo, arroz, frijol, soya y aceite, la friolera, en el 2022, la friolera de 12,000 millones de dólares para poder traerlos. Y el del 21 habíamos gastado 6,000 millones de dólares. Se duplicó por los problemas de distribución, por el COVID, por todas las crisis que hemos tenido, por la guerra de Ucrania. Entonces, la verdad es que sí estamos amarrados de las manos. Imaginemos, perdón si me extiendo, imaginemos que escala la violencia en Ucrania y Rusia. No. Bueno, vamos a ver. No llames. Y ¿sabes qué? Que no hay forma de sacar los granos porque posiblemente estén contaminados. Vámonos. En ese sentido, un minutito, no más, porque pues, ya lo vas a tener que pagar a lo que estén. Claro, pero esta parte final de ya no exportaciones de maíz, de sardina, de frijol, de aluminio, de acero, ¿bueno o malo, Eduardo? En circunstancias especiales, como ahora el gobierno estima los actuales, pues muchas otras naciones lo han hecho. Primero abastezco a mi población y después pienso en las exportaciones. Eso, mientras no sea una circunstancia que de aquí en adelante, pues a mí me parece que es totalmente razonable. Ojalá en algo ayude. Ojalá en algo ayude. El tema, yo me quedo con el tema específico del maíz. Ya no exportaciones y hasta donde entiendo, importamos, ¿no? Importamos el maíz forrajero, el maíz amarillo. En maíz blanco somos autosuficientes, a pesar de lo cual, para abastecer a la península de Yucatán tenemos que importar el maíz de Estados Unidos porque es más barato importarlo hasta la península de Yucatán que llevarlo de Sinaloa a la península de Yucatán. Bueno, pues esperamos que funcione este tema. Rápidamente, nos quedan aproximadamente 5 minutitos. Paco, nada más, perdón, Paco, sí. Rápido te comento, Paco, rápido. Como pasó con la leche, por ejemplo, en la leche también, a pesar de que somos productores importantes de leche, tenemos que traer la mayor parte fuera del país. Me acordé, ¿sabes de qué? ¿Se acuerdan de Conasupo, con Raúl Salinas, cuando trajimos leche de Chernobyl contaminada, que la mandamos a traer sin registros ni nada y la anduvimos consumiendo acá, nuestros hijos? Esos son los riesgos. Sin duda. Sin duda. Muy bien, nos quedan 5 minutitos y yo no quisiera dejar pasar el tema que ayer sacudió. A lo mejor va a decir Raúl que estoy exagerando, pero yo siento que sacudió el tema de la balacera allá en Plaza Andares, en Guadalajara. Una balacera domingo, 5 de la tarde, con muchísima gente, no en las calles, porque fue donde se llevó a cabo esta balacera, pero finalmente en la plaza generó mucho temor, miedo, un muerto, 6 heridos. ¿Cómo ver esta situación a nivel nacional? No nada más el tema de Plaza Andares. Raúl. Bueno, ¿cuál quieres? ¿Quieres la versión del presidente, de los gobiernos, o quieres más o menos la... O sea, y te pregunto esto porque desde la visión del presidente, lo más importante para el presidente esta mañana, al hablar del tema, que se le dio mucha difusión. Ese fue el comentario, el primer comentario. Antes del muerto, antes de las víctimas, el primer comentario es que se le dio mucha difusión. A ver, claro que se le dio mucha difusión porque hoy todo el mundo tiene una cámara a la mano. Es una zona altamente con densidad poblacional porque está llena de edificios por todos lados esta plaza comercial Andares. Mira, yo hice 4 apuntes para poder abordar esto en este sentido. Primero, los delincuentes se mueven a sus anchas. Lo seguimos viendo. No importa la hora, no importa el lugar, no importa dónde. Los delincuentes se mueven a sus anchas en el país, armas largas, camionetas, y no les importa realmente lo que haya. Segundo, la pregunta, ¿dónde estaba la policía municipal? ¿Dónde estaba la Policía Municipal de Zapopan, la de Guadalajara, que trabajan conjuntamente, la Policía del Estado? Esa zona, que es una zona muy vigilada, no aparecieron ayer en ningún momento y hasta el momento se desconoce qué pasó con las policías municipales en ese tema. Tercero, el ejército, que estaba
ahí, en sus patrullajes que lo hacen, es una zona muy bonita, ustedes seguramente la conocen porque es un corredor de restaurantes, la Plaza Andares, y acaban de construir hace 3 años un edificio que se llama Landmark, que está enfrente y que está también lleno de restaurantes. Tiene 2 pisos repletos, son 230 locales lo que tiene, ¿sí? Y algunos de esos muy caros. Y otros más o menos accesibles, pero a la gente le gusta ir, pasearse, ir, subir. Bueno, entonces el ejército estaba de casualidad en ese punto y me parece que fue oportuno, desde luego, al ver la balacera que se daban entre los guardaespaldas de un sujeto que no se sabe hasta el momento quién es, y los malos que llegaron, bueno, los otros armados civiles en 2 camionetas eran de 10 a 12 sujetos que aparentemente iban a entrar por alguien a un restaurante que está en la planta baja de Landmark, sí, y que esa persona recibió el aviso y salió en una camioneta aparentemente Mercedes blindada. Bueno, y cuarto punto que quiero considerar, desde luego, es que el esfuerzo que hacen las autoridades estatales de mandar un mensaje de que todo está en calma, se vuelve a caer. No es la primera vez. El caso de los Otates, se acordarán ustedes, que también llegaron una balacera, sacaron a una persona que estaba ahí desayunando, plenas 11 de la mañana, a la vuelta de donde ocurrió esto, ¿sí? Y la pregunta es, C5, supuestamente nos dijeron que el C5 iba ir siguiendo los vehículos en cuanto se movieran de la ciudad. Tenemos más de 7,000 cámaras en la ciudad y hoy no tenemos un solo detenido. Están 2 lesionados que el ejército los capturó porque los secuaces los dejaron abandonados, sí, y ya estaba uno lesionado, se cayeron, y tenemos un guardaespaldas también lesionado, lamentablemente una persona muerta. Me quedan 2 minutos, Víctor. A ver, dice el presidente, el ejército pudo intervenir, como mencionaba hace un momento Raúl. Eso es muy importante. Es importante. Es que Víctor. Aprovecha las circunstancias, aprovecha las circunstancias con mucha habilidad. El presidente hoy hizo uso de esa figura y mandó el mensaje. ¿Ya vieron por qué es importante que el ejército esté en las calles? Como diciendo, gracias a eso que ocurrió, pudimos hacerle frente de alguna manera a esta tragedia. Pero pues bueno, ya vemos que fue circunstancial esa situación y no se dio como tal. Lo que sí lamento es que dentro de esas personas heridas, según los reportes que tenemos, estamos hablando de una niña, una señorita que fue a comer con sus papás y le dieron un balazo en la cabeza y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Esas son las tragedias. Esas son las verdaderas tragedias que a veces no nos llegan o no, pero hay que ponerse en los zapatos de esa familia que salió a disfrutar un día como cualquier mexicano lo haría en este país y resulta que ahora tienen una hija que se les está muriendo, por un lado. Y por el otro lado también el hecho de saber que en este momento precisamente se está discutiendo lo que va a ocurrir con las Fuerzas Armadas. Y también me quedo con la misma pregunta de Raúl, ¿y las policías dónde estaban? Y el gobernador, bueno, el gobernador estaba de vacaciones, pero sus policías ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo en uno de los lugares más supuestamente vigilados y controlados del país? Raúl, ¿qué decías? Bueno, ahí están la indignación. Que regresó antier. Raúl, ¿qué decías? Sí. No, regresó antier de sus vacaciones. Bueno, de España, hay derechos, ¿no? Italia. Está bueno. Hay derechos. Eduardo Torreblanca, 1 minuto. Bueno, pues ahí están las cosas, ¿no? Ese es el verdadero problema que está en el país y no hemos dado respuesta alguna a esta situación crítica que afecta, por supuesto, a la economía y a la vida social en México, lamentable. A ver, dice el presidente, y lo repito, el ejército pudo intervenir. A ver, perdón, yo lo decía hace un rato en nuestra reunión previa, si a ver, la balacera estuvo, el pánico se generó, los muertos ahí están, vamos, pudo haber sido peor tal vez, pero finalmente llegaron tarde. No hay detenidos propiamente, más que 2 heridos, y eso porque se trompicaron. Ahí en las imágenes se ve. Raúl. 2. Sí, se tropezaron y el ejército ya venía atrás de ellos. Caray, pues sí. Bueno, seguimos con el tema de la inseguridad en el país y no se ve cómo. Hacemos una pausa y regresamos para opinar.